Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. El Señor ya nos ha estado hablando tanto esta mañana. Alguno dirá, entonces ya no hace falta que prediques. Pero como me preparé, voy a predicar, aunque no les haga falta. ¿Está bien? Pero Dios ya nos vino hablando. Y cómo disfruto cuando Dios de verdad está moviéndose y obrando y hablando Él, a pesar de que nosotros no es por adivinación o porque queremos jugar a que la revelación de Dios venga, sino simplemente porque no cruzamos los bosquejos, los mensajes, no nos hemos puesto de acuerdo con los otros que han venido ministrando hasta aquí ahora, y por eso para mí es una confirmación de todo lo que Dios nos viene hablando a través de las canciones, de la adoración, a través de la ofrenda, a través de la cena del Señor. El Espíritu ha ido marcando un mensaje. Pero yo titulé esta palabra esta mañana, una invitación a morir. Una invitación a morir. ¿Cuántos quieren morir esta mañana? Levanten la mano. Algunos se hacen los que tienen fe y levantan la mano, ¿sí? Algunos, como alguien me dijo una vez, yo no le tengo miedo a la muerte, así que vamos. Una invitación a morir. Y quiero invitarte a leer conmigo, vamos a leer bastante, porque todo el texto habla, y después vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de estos conceptos, pero es un pasaje para que te lo lleves, para que lo leas, para que lo revises en tu casa. Pero voy a invitarte a leer conmigo en Romanos capítulo 5, versículo 18 en adelante, y voy a leer hasta el final del capítulo 6. Y dice así: por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Hago un paréntesis acá. Hoy Ana nos compartía que el domingo 26 vamos a tener bautismos. Esto resume el mensaje del bautismo, el significado del bautismo. Y es manifestar públicamente nuestra decisión de morir juntamente con Cristo. Es decir, de hacernos parte de su sacrificio para nacer en Él a una nueva vida, esa nueva vida que solo en Cristo podemos tener. En efecto, versículo 5, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Hay promesa. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo,
confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Gracias Jesús, gracias Dios por tu obra en la cruz. Glorificado sea el nombre del Señor. Este mes nos sumergimos en un nuevo énfasis de la palabra profética 2024, la consagración. La definición más simple, según el diccionario, reza así: hacer sagrado a alguien o algo. Podríamos decir que la consagración es dedicar algo o alguien para un uso o un fin determinado, ¿sí? La característica distintiva es que al destinar al objeto o al sujeto a ese fin, se le da carácter de exclusividad, y eso es consagrarlo para ese uso, ¿sí? Lo voy a dar para este uso y lo voy a excluir de otros usos. Un día escuché un ejemplo extremo de una persona, un médico cirujano, que consagró sus manos para la cirugía, entonces no agarraba ni un destornillador en su casa. Porque dice, mis manos están consagradas a mi profesión. No me permito ni siquiera una raspadura o una lastimadura. Así que él no hacía nada, ninguna tarea del hogar, porque sus manos están consagradas, le dio exclusividad. Nos parece medio delirante o hasta una viveza, ¿no? Sobre todo si tiene esposa el hombre. Pero de eso se trata la consagración, de darle exclusividad a un objeto, a una persona, a un fin, a un uso determinado. El personaje bíblico que ha inspirado la palabra que recibimos este año es Daniel. Y su vida es uno de los ejemplos más claros y contundentes de consagración. Lo vemos en la historia de Daniel desde el capítulo 1 del libro de Daniel, que Daniel decidió apartarse, consagrarse. Y es muy interesante que su vida no transcurrió específicamente en un ámbito religioso, sino todo lo contrario. La vida de Daniel transcurrió en un palacio
en el que su pueblo estaba cautivo, en una nación en la que su pueblo estaba cautivo, en Babilonia. Y en ese lugar, donde el contexto no era religioso, y lejos de estar apartado de gente pagana, sin Dios, justamente estaba inmerso en medio de un ámbito lleno de pecado, Daniel decidió consagrarse. Es fácil consagrarse cuando estás encerrado acá adentro. El tema es vivir consagrado cuando el contexto te invita justamente a todo lo contrario, cuando el ambiente es hostil, y esto es lo que nos enseñó Daniel, que en medio de un ambiente hostil, él decidió vivir consagrado. Es decir, la consagración no tiene que ver con ocultarse del mundo, sino con apartarse del mal, del pecado, y tener la firmeza de carácter para mantenerse puro, santo, consagrado en medio de cualquier ámbito en el que uno deba moverse. Eso es consagración. Si vos necesitas ocultarte para consagrarte, estás manifestando debilidad en tu carácter, falta de voluntad. Ese es justamente el desafío. Porque quienes solo viven consagrados, escondiéndose del mundo, en verdad no están manifestando consagración, sino debilidad. Y eso responde a lo que Pablo se dedica a analizar y explicar a lo largo de toda la carta a los romanos. Y el problema es que nos cuesta, porque somos débiles. Nos cuesta porque somos débiles. Y Pablo lo explica a lo largo de toda la carta. Y es que justamente hay una lucha entre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y el hacer la voluntad de Dios, que nos lleva a salvación, que nos lleva a libertad y que nos lleva a vida eterna. Y esa es la lucha. Y esa es la tensión. Y esa es la dificultad. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Escondiéndonos? No. Lo resolvemos muriendo. ¿Lo resolvés apartándote de todos? No, lo resolvés apartándote del mal. Y de esto quiero hablarte esta mañana. Lo primero que tenés que entender es que claramente sos un beneficiario, una beneficiaria de su gracia. Y de esto ya fuimos ministrados esta mañana. El apóstol afirma que donde abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Esta expresión define la esencia de Dios sobre nuestras vidas. Su amor hacia todos nosotros es tan grande, tan infinito, tan potente, que el Padre envió a su Hijo para que pagara el precio de nuestra redención, y por medio de la obra de la cruz, mediante la obediencia de un solo justo, seamos todos justificados. Pablo no está dando una ecuación cual cuenta de regla de 3 simple, mediante la cual garantiza que mientras más pecado haya, entonces más gracia va a haber, como una relación directamente proporcional. Querés más gracia, peca más. Lo que Pablo afirma es que la gracia, es decir, el poder del favor de Dios, es más grande que el poder del pecado. Y siempre triunfa para quienes deciden vivir bajo la gracia en vez de bajo la ley del pecado.
Lo que Pablo te dice es que no importa cuán fuerte sea tu naturaleza pecaminosa, si vos querés vivir en la gracia de Dios sobreabunda y es más potente, es más fuerte, es más abundante, es más poderosa para librarte de la ley del pecado. Cristo Jesús pagó el precio del pecado, venció la muerte a la que estabas condenado por tus propios pecados y te dio acceso a una nueva vida en Él, que es abundante, que es plena, que es eterna. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sos beneficiario de su gracia. Dale gracias al Señor, decirle gracias, Señor. Ese es el favor de Dios. Él pagó el precio que no podías pagar y te dio la vida que no podías conquistar. Eso es gracia. No había forma de que vos lo pudieras lograr, de que yo lo pudiera lograr, y Él lo hizo posible. Él lo hizo posible. En segundo lugar, el asunto no es ser o no ser esclavo, sino de quién lo serás. Te lo repito, el asunto no es ser o no ser esclavo, sino de quién serás esclavo. Quizá la tensión que se da entre seguir pecando mientras sobreabunde la gracia y someterse a una vida en santidad se resuelve comprendiendo que Cristo no pagó el precio por el pecado para darte la libertad de pecar, sino para darte la libertad de llegar al Padre que el pecado te había quitado. Cristo no pagó el precio para que peques tranquilo total, Él viene detrás pagando la cuenta, sino que pagó el precio para que recuperes la libertad que el pecado te quitó. Y es la de acceder libremente a la presencia de Dios. La gracia no es una licencia para pecar, es una condición bajo la cual vivir. El pecado nos puso en una condición de esclavitud, presos de su gracia, condenados a su muerte y separados de Dios. La gracia rompió las cadenas del pecado y creó el ámbito bajo el cual vivir nuevamente, habitando en presencia de Dios, justificados por Cristo cuando estábamos condenados a morir. Pablo hace esta pregunta que también responde: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Seguir a Cristo es obedecerle. Seguir a Cristo no es decir, qué bueno el regalo que me das, mientras sigo haciendo lo que quiero, total vos ya sobreabundás con la gracia. Sino que es seguirle. No seguirle es mantenerse en obediencia al pecado. Por eso no se trata de que decidas entre ser o no ser esclavo. Según Pablo lo expresa, no se trata de decidir entre, bueno, soy esclavo o me hago libre por la gracia de Cristo a mí mismo, sino que se trata de a quién te querés esclavizar. Suena raro, ¿no? Pero esa es la propuesta. Porque ese es el camino. ¿Querés ser esclavo del pecado para condenación o de Cristo para justificación y vida eterna? Porque uno se hace esclavo de aquel a quien obedece. Es decir, si no te querés hacer esclavo de Cristo porque no te gusta y querés ser libre, en realidad te estás haciendo esclavo del pecado, lo cual además te garantiza condenación a muerte. Cristo vino para asegurarte que esclavo de su amor y de su gracia sea verdaderamente libre. ¿Querés ser verdaderamente libre? Decidite hacerte esclavo de obediencia a Cristo. Es una paradoja, ¿no? Pero es verdad.
Es una paradoja, pero esa es la verdad que creemos. Esa es la verdad a la que somos invitados a vivir. La verdad de que en Cristo somos verdaderamente libres. Tercero, tu santidad es el camino a tu verdadera libertad. Pablo no deja dudas. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio del Señor de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 5:21. Y porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Fíjense que los dos capítulos que leímos terminan de la misma manera. Terminan con la afirmación de Pablo de que la salvación y la vida eterna se obtienen por gracia por medio de Cristo Jesús. Nadie puede discutir eso. No hay forma de que vos o yo podamos ganar la vida eterna. Nos es vedada esa opción. No podíamos pagar por ello y Pablo lo afirma. Sin embargo, el mismo Pablo afirma, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Pero ¿cómo es entonces? ¿Lo que me conduce a la vida eterna es la gracia o es la santidad? Lo que pasa es que creemos que la santidad es portarnos bien, es hacer bien las cosas, es que te pasen el test de la blancura y salga aprobado. Y esa no es la santidad. Esa es en todo caso una consecuencia de vivir en santidad. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre la gracia que hizo lo que no podemos hacer y la santidad que nos mueve a darlo todo para obtener aquello que solo Cristo ganó? El apóstol lo explica claro. Jesús dio su vida para pagar por nuestros pecados y resucitó venciendo sobre la muerte, anulando los efectos del pecado y otorgando el beneficio de la vida eterna a todo aquel que la quiera recibir. ¿Porque es para todos? Sí. ¿Pero la obtienen todos? No. La obtienen aquellos que la quieren recibir. Porque Dios te da libertad de escogerla o de rechazarla. ¿Cómo se obtiene? Te haces de los beneficios que solo Cristo pudo otorgarte cuando decidís seguirle. Y seguirle es obedecerle. Es decir, morir con Cristo para resucitar una nueva vida en Él. Santidad es el fruto de tu consagración. Es decir, la consecuencia de morir a vos mismo para que la vida de Cristo nazca en vos. Consagrarte es entregarte exclusivamente a Dios para obedecerle a Él y ya no obedecer a la ley de pecado que habita en tu naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza pecaminosa. Eso es consagración. Y Pablo lo afirmaba también de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Es difícil el camino, porque habitamos nuestro cuerpo carnal y nuestra naturaleza pecaminosa nos invita todos los días a vivir de ese lado. No sé a vos, pero a mí me pasa. No sé a vos, pero yo lucho con esa naturaleza. No sé vos, pero pareciera que cuando Dios me está llamando a un tiempo de mayor consagración, el enemigo me está esperando a la vuelta de la esquina para invitarme a entregarme más a mi naturaleza pecaminosa. Así que déjame darte una noticia.
si estás en esa tensión más que nunca en este tiempo, no es porque estás peor que nunca con Dios quizá, sino porque el enemigo sabe que estás dando los pasos para entrar en una nueva dimensión en tu vida, de una plenitud en tu consagración, y Él no va a querer permitirlo. ¿Y sabes qué? No se gana eso luchando contra vos mismo. Porque ¿saben qué es lo que pasa cada vez que me esfuerzo por salir de ahí? Me enriedo cada vez más en ese lugar del que quiero salir. El camino es difícil. Por eso la única forma de vivir en santidad, consagrado a Dios para gozar de su favor, es que tomes la decisión cada día de morir en Cristo y que su gracia y su vida se expresen en vos. La consagración no es una opción. La consagración es condición. La consagración es el camino. Tu santidad no es una condena, es la senda y es tu verdadera libertad. Eso es santidad. Pero claro, es difícil. Y entonces todos los días somos invitados a de nuevo postrarnos delante del altar. Y como lo cantábamos hoy, ofrendarle al Señor nuestro corazón. Como nos lo ministró la pastora Marcela en la bienvenida. Rendirnos delante de sus pies y decirle: Señor, acá estoy, adelante tuyo. Una invitación a morir. Quiero terminar. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Tomar la cruz ¿a qué te invita? Cuando pensás en cargar la cruz, ¿cuál es la imagen que se te viene a la mente? ¿Cuál es la imagen? Tomar la cruz es el símbolo de estar dispuesto a morir. Es seguir el mismo camino de Jesús, que dijo que si alguien quiere ser su discípulo, debe negarse a sí mismo. Es decir, negar todo lo que sos, negar todo lo que deseas, negar todo lo que te puede, todo lo que te gusta. Negarte. Jesús lo hizo primero y llegó a decirle al Señor: Señor, por favor, que pase de mí esta copa. Pero cuando estaba en el desierto fue tentado. No es que Jesús, ¿a quién se le ocurre subirse al pináculo de un templo si no es porque está luchando con su propia carne? O pararse en un monte y decir: mirá, todo esto te daré. Jesús llevaba en su sangre la genética de rey. Él llevaba en su sangre el deseo genuino de ser coronado rey. Pero había dos caminos para lograrlo y el diablo lo tentó. Dijo: no tenés que morir para eso. Si yo te lo puedo dar sin que tengas que pasar por la cruz. Eso es lo que hace el enemigo. Jesús fue tentado. ¿Por qué? Porque estaba luchando. No es que la pasó de taquito y claro, porque era Dios. No, nos equivocamos. Él vino a vivir como hombre y se negó a sí mismo. Y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. ¿Querés ser un seguidor de Jesús? Te tenés que negar a vos mismo y tenés que tomar tu cruz y estar dispuesta a morir. En estos días hablábamos con algunos amigos y tuve un par de charlas de estas así que se dan.
Y hablábamos de esto, ¿no? También hay algún reel que también después me encontré en las redes que habla de esto, creo que porque el celular te escucha. Que la iglesia se ha convertido en la era moderna en un lugar donde se habla mucho de enseñarle a la gente cómo vivir. Y en realidad se le enseña muy poco a la gente acerca de cómo morir. Y la verdad es que ese es el camino verdadero de seguir a Jesús. ¿Estás dispuesta a morir a vos mismo para que la vida de Cristo nazca en vos? La promesa es vida eterna, pero el paso es morir. ¿Cuáles son aquellas cosas que te mantienen o que aún mantienen vida en tu vida y que son un obstáculo para que la vida de Cristo se manifieste en vos? ¿Cuáles son? Te lo vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las cosas que aún mantienen vida en tu vida y que son un obstáculo para que la vida de Cristo se manifieste? Deseos, anhelos, miedos, frustraciones, hábitos, heridas, rencores, falta de perdón, proyectos, dones, ministerio. No, pero Sergio, eso viene de Dios. Pero a veces son el objeto de nuestro deseo, de nuestra satisfacción, y aún lo ponemos por delante del Señor. Todo lo que en nosotros esté por delante de la obediencia a Cristo es un obstáculo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Absolutamente todo. Si todo eso se interpone a la manifestación del favor de Dios en tu vida, a su voluntad, a que vivas una vida de obediencia, por más duro que te parezca, si te aleja de sus planes, debe morir.